Buenos días hermanos de la fe, hoy leeremos y aprenderemos del Evangelio de San Juan, hoy nos toca el capítulo 10, te sugiero que si aún no te has suscrito al canal, te recomiendo hacerlo para no perderte ni una sola palabra de la palabra de Dios. Empecemos. Evangelio de San Juan capítulo 10. En verdad os digo, el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, mas sube por otra parte, aquel es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, pastor es de las ovejas. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Y a las ovejas propias llama por su nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera sus ovejas, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no le siguen, antes huyen de él, porque no conocen la voz de los extraños. Este proverbio les dijo Jesús. Mas ellos no entendieron lo que les decía. Y Jesús les dijo otra vez, en verdad os digo, que yo soy la puerta de las ovejas. Todos cuantos vinieron, ladrones son y salteadores, y no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. Quien por mí entrare, será salvo. Y entrará, y saldrá, y hallará pastos. El ladrón no viene, sino para hurtar, y para matar, y para destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en más abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, del que no son propias las ovejas, ve venir al lobo, y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata, y esparce las ovejas. Y el asalariado huye, porque es asalariado, y porque no tiene parte en las ovejas. Yo soy el buen pastor. Y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Como el Padre me conoce, así conozco yo al Padre, y pongo mi alma por mis ovejas. Tengo también otras ovejas, que no son de este aprisco, y es necesario que yo las traiga. Y oirán mi voz, y será hecho un solo aprisco, y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi alma para volverla a tomar. No me la quita ninguno, mas yo la pongo por mí mismo. Y poder tengo para ponerla, y poder tengo para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y hubo nuevamente disensión entre los judíos por estas palabras. Y decían muchos de ellos, demonio tiene, y está fuera de sí, ¿por qué le escucháis? Otros decían, estas palabras no son de endemoniado. ¿Por ventura puede el demonio abrir los ojos de los ciegos? Y se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Y era invierno. Y Jesús se paseaba en el templo, por el pórtico de Salomón. Y los judíos le cercaron, y le dijeron, ¿hasta cuándo nos acabas el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió, os lo digo, y no me creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Mas vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy la vida eterna, y no perecerán jamás, y ninguno las arrebatará de mi mano. Lo que me dio mi Padre, es sobre todas las cosas, y nadie lo puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos una cosa. Entonces los judíos tomaron piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál obra de ellas me apedreáis? Los judíos le respondieron, no te apedreamos por la buena obra, sino por la blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios a ti mismo. Jesús les respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Pues, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede faltar, a mí, que el Padre santificó, y envió al mundo, vosotros decís, que blasfemas, porque he dicho, soy hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, y si a mí no me queréis creer, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí, y yo en el Padre. Y ellos querían prenderle, mas se salió de entre sus manos. Y se fue otra vez a la otra ribera del Jordán, a aquel lugar, en donde primero estaba bautizando Juan, y se estuvo allí. Y vinieron a él muchos, y decían, Juan en verdad no hizo ningún milagro. Mas todas las cosas que Juan dijo de éste, eran verdaderas. Y muchos creyeron en él. Analicemos.
He aquí una parábola o símil tomado de las costumbres del Oriente para el manejo de las ovejas. Los hombres, como criaturas que dependen de su Creador, son llamados ovejas de su prado. La Iglesia de Dios en el mundo es como un redil de ovejas, expuesto a los engañadores y los perseguidores. El gran pastor de las ovejas conoce a todas las suyas, las cuida por su providencia, las guía por su espíritu y su palabra, y va delante de ellas, como los pastores orientales iban delante de sus ovejas, para ponerlas en el camino tras sus pasos. Los ministros deben servir a las ovejas en sus preocupaciones espirituales. El Espíritu de Cristo les pondrá por delante una puerta abierta. Las ovejas de Cristo obedecerán a su pastor y serán cautelosas y tímidas con los extraños que las quieran sacar de la fe en Él y llevarlas a las fantasías sobre Él. Muchos que oyen la palabra de Cristo no la entienden porque no quieren, pero nosotros hallaremos que un pasaje explica a otro al otro, y el Espíritu bendito da a conocer al bendito Jesús. Cristo es la puerta, y qué mayor seguridad tiene la Iglesia de Dios que el Señor Jesús esté entre ella y todos sus enemigos. Él es una puerta abierta para pasar y comunicar. He aquí instrucciones claras sobre cómo entrar al redil. Debemos entrar por Jesucristo en cuanto es la puerta. Por fe en Él como el gran mediador entre Dios y el hombre. Además, tenemos promesas preciosas para los que obedecen esta instrucción. Cristo da todo el cuidado a su Iglesia, y a cada creyente, que un buen pastor da a su rebaño. Y Él espera que la Iglesia, y cada creyente, le atienda y se mantenga en su pastura. Cristo es el buen pastor. Muchos no eran ladrones, pero fueron negligentes con su deber, y el rebaño fue muy dañado por su descuido. Los malos principios son la raíz de las malas costumbres. El Señor Jesús sabe a quienes ha escogido y está seguro de ellos. También ellos saben en quién confiaron y están seguros de Él. Véase aquí la gracia de Cristo. Puesto que nadie podría quitarle la vida, Él la entrega, por sí, para nuestra redención. Él se ofrendó para ser el Salvador. He aquí, yo vengo. La necesidad de nuestro caso lo pedía, y Él se ofreció para el sacrificio. Fue el que ofrenda y ofrenda, de modo que la entrega de su vida fue la ofrenda de sí mismo. De eso queda en claro que Él murió en el lugar y como sustituto de los hombres para lograr que ellos fueran librados del castigo del pecado, para obtener el perdón del pecado para ellos, y para que su muerte adquiriera ese perdón. Nuestro Señor no entregó su vida por su doctrina, sino por sus ovejas. Satanás destruye a muchos quitándoles el interés por la palabra y las ordenanzas. Los hombres no toleran que se rían de ellos por su alimento necesario, pero toleran que se rían de ellos por lo que es mucho más necesario. Si nuestro celo y fervor en la causa de Cristo, especialmente en la bendita obra de llevar sus ovejas a su redil, nos acarrea mala fama, no la escuchemos, pero recordemos que así reprocharon a nuestro Maestro antes que a nosotros. Todos los que tienen algo que decir a Cristo, pueden encontrarlo en el templo. Cristo nos hará creer, nosotros nos hacemos dudar. Los judíos entendieron su significado, pero no pudieron dar forma a sus palabras como acusación completa en su contra. Él describió la disposición de gracia y el estado de dicha de sus ovejas. Ellas oyeron y creyeron su palabra, le siguieron como sus fieles discípulos, y ninguna de ellas perecerá, porque el Hijo y el Padre eran uno. Así, pues, pudo defender a sus ovejas contra todos sus enemigos. Las obras de poder y misericordia de Cristo le proclaman ser. Dios bendijo sobre todo por los siglos, para que todos sepan y crean que Él es en el Padre, y el Padre en Él. A quien el Padre envía, santifica. El Santo Dios recompensará y, por tanto, empleará solo a quienes Él haga santos. El Padre era en el Hijo, de modo que por el poder divino, aquel obró sus milagros. El Hijo era en el Padre, de modo que conocía toda su mente. Nosotros no podemos hallar esto a la perfección buscándolo, pero debemos conocer y creer estas declaraciones de Cristo. No prosperará ningún arma forjada contra nuestro Señor Jesús. No escapó porque tuviera temor de sufrir, sino porque su hora no había llegado. Aquel que sabía librarse a sí mismo, sabe librar de sus tentaciones a los santos, y hacerles un camino para que escapen.
Los perseguidores pueden echar a Cristo y su evangelio de la ciudad o país de ellos, pero no pueden echarlos del mundo. Cuando por fe en nuestros corazones conocemos a Cristo, encontramos que es verdad todo lo que la Escritura dice de Él. Gracias por tu palabra, amado Dios. Amén y bendiciones para ustedes y vuestras familias. Nos vemos en el próximo capítulo.